Bienvenidos nuevamente a Prohibido Olvidar a través de la plataforma comunicacional de Punto de Corte. Recordemos que Punto de Corte este año le fue otorgado el premio Valores Democráticos por la Universidad Católica Andrés Bello en la mención Libertad de Pensamiento. Y nos honra poder hacer mención de este mérito que hemos adquirido gracias al apoyo de todos ustedes. En este Prohibido Olvidar del día de hoy vamos a recordar los 15 años de la finalización de la concesión de RCTV y el cierre político del canal, utilizando las categorías ajustadas a derecho para no generar ningún tipo de inconveniente. Eso lo analizaremos en el segundo y tercer segmento. En el tercer segmento tendremos a Miguel Ángel Rodríguez, el periodista de RCTV que hoy sigue haciendo la entrevista en EBTV. Para este primer segmento quiero abordar con ustedes tres informaciones que hemos escogido desde el equipo de producción para no olvidar algunas cosas que han sucedido en el país y para refrescar permanentemente la memoria. En el primer tema que hemos escogido el día de hoy vamos a ver en el portal de puntodecorte.net el titular de que Diosdado Cabello cree que elecciones en Colombia no son suficientes. Hay que refundar ese país desde abajo. ¿Verdad que es una perfecta afirmación y un extraordinario análisis de Diosdado Cabello para recordar cómo se atreven a hacer una crítica a un proceso electoral y a un resultado electoral en Colombia de un país que tiene la gran posibilidad de generar una doble vuelta para generar la legitimidad de quien va a gobernar los destinos del país y darle gobernabilidad? Pero además un extraordinario dato: el proceso electoral colombiano, que es manual, tiene el resultado a las 7 de la noche, Diosdado Cabello, a las 7 de la noche. Y ninguno de los candidatos cuestionó ni el procedimiento ni los resultados. Pero además, siendo Petro el candidato anti-status quo de Colombia, no fue inhabilitado, no hubo partidos judicializados, todo el mundo pudo participar y no hubo recursos del Estado involucrados en los procesos de campaña de los candidatos, porque además el presidente Duque decidió no participar y reelegirse en la elección colombiana. Miren, yo les voy a decir una cosa. Yo no envidio el resultado de la elección, o sea, no quiero meterme en ese tema. Lo que envidio es el sistema y el proceso electoral colombiano. El hecho de que nosotros tengamos a unos voceros políticos que digan que tenemos el mejor sistema electoral del mundo, y el mejor sistema electoral del mundo da el resultado a las 3 de la mañana desde una baranda, en la desesperación de todo el país por un resultado electoral que está automatizado totalmente, es una ironía, como mínimo, o un cinismo absoluto de la realidad que nos acompaña en esta desgracia de apariencia, de mampara democrática en Venezuela. O sea, un sistema electoral es el reflejo de la naturaleza del sistema político. Si hay pluralidad, si hay respeto a las minorías, si hay además instituciones sólidas, un proceso electoral fluye de manera inmediata y da los resultados como debe darse. Y por cierto, es irónico, parece que es un problema del síndrome de la depauperación del sistema electoral venezolano, porque acabamos de ver las elecciones de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela y también tenemos que lamentar que el resultado electoral de una institución que se debe jactar por la lucha democrática haya sido 5 días después del proceso electoral, del cierre del proceso electoral. La manipulación de los sistemas electorales termina siendo un elemento absolutamente neurálgico. Y en Venezuela existe el peor sistema electoral del mundo porque tiene la peor democracia de América Latina. En pocas palabras, no tiene democracia, sino que lo que tiene es un sistema autoritario, es un sistema autocrático.
la peor de las democracias en América Latina no es democracia. Y por supuesto que, aunque se rige esta pseudodemocracia en un sistema electoral, pues por supuesto el sistema electoral tiene que estar a la medida de quien ejerce el control. Cosas que hay que cambiar en las condiciones electorales, por supuesto. Doble vuelta. El tiempo de gobernanza, de gobernabilidad y de gobierno de quien preside. La eliminación de la elección indefinida es definitivo, eso hay que abolirlo de manera definitiva. Eso solamente beneficia a quienes están en el poder. Y por supuesto el tema del financiamiento de los partidos políticos, que es una reforma constitucional inminente. El segundo tema que quiero abordar con ustedes es un tema sensible. El desprecio a la corrupción en Venezuela es definitivo. Los venezolanos honestos que somos más, detestamos a los corruptos y detestamos a aquellos que defienden la corrupción, incluso que la amparan o que la obvian. Este titular da escalofrío. Metro de Caracas concluirá obras abandonadas por Odebrecht. Yo le voy a decir una cosa. Odebrecht se fue de Venezuela con más de 1.300 millones de dólares en contrataciones que no cumplió. Escúchese bien, 1.300 millones de dólares de contrataciones que no se realizaron, con acusaciones internacionales en toda América Latina y el mundo en relación con un gran desfalco, corrupción, extorsión, corrupción y robo, que en cada uno de los países ha llevado como consecuencia a ministros y presidentes detenidos y presos y en proceso judicial. En Venezuela no hay un solo culpable ni responsable por 1.300 millones de dólares que no se ejecutaron. A cambio, el gobierno lo que hizo fue tomar la maquinaria de Odebrecht, tomar las oficinas de Odebrecht y no utilizarlas. Y entonces lo que se llama el plan de recuperación del Metro de Caracas para concluir las obras abandonadas por Odebrecht suman para este año 15.9 millones de euros para reactivar el proyecto del tren Guarenas-Guatire. Y por otra parte, Maduro había dado ya el año pasado unos 17.5 millones de dólares en efectivo. Eso mira, solo gastaron, eso hay facturas de todo, te lo aseguro, para el trabajo del Metro de Caracas. Una cosa increíble, impresionante, la desfachatez con la cual se está generando este tipo de transacciones. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht erogó 788 millones de dólares a cambio de contratos en una docena de naciones de 2001 a 2016, entre ellas Venezuela. Les invito a leer esta nota en punto de corte. Y por último, quisiera tocar brevemente este tema de que estiman que al menos 30 socios del Coqui aún hace vida en la Cota 1000. Aquí salieron muchos a aplaudir a la señora Gestión Perfecta. ¿Cómo es que se llama la señora Gestión Perfecta? Carmen Menéndez. La comandanta Carmen Menéndez, que ahora es la flamante alcaldesa de Caracas, pero que en ese momento era ministra de Interior y Justicia. Y se armó todo un show en relación con la detención y la muerte del Coqui para proyectar a una señora que nadie conocía en Caracas y que venía de fracasar como gobernadora del estado Lara. Todo fue una estructura impresionante de movilización y de proyección de esta señora para atribuirle el hecho de que ella fue la que saneó la Cota 905 y por lo tanto necesitábamos en Caracas a alguien que gobernara como ella gestionó para purgar la delincuencia en la Cota 905. Bueno, ahora hay 30 panas del Coqui que están apoderados y distribuyéndose toda esa poderosa mafia delincuencial que existe. Algunos de ellos se llaman Estelater Villazoila, Jover La Perra, Comemango, Pancho, Nelfín y Niño Rata. Imagínense ustedes quiénes se colocan estos nombres. Es verdaderamente lamentable
que no se comprenda que esto es un problema estructural, que no es un problema de eliminar o exterminar a alguien, porque además hay derechos humanos que deben ser aplicados en este sentido. El problema es que la comunidad tenga conciencia y oportunidades de surgir, de transformarse, y que estos señores, producto de procesos de inteligencia y de aplicación judicial, sean detenidos de manera eficiente, quirúrgica, para que paguen la condena y se vean las consecuencias de lo que es tratar de ser jefes o cabezas de banda en Venezuela. Pero bueno, eso no les interesa a quienes han alimentado estas bandas, las han mantenido, las han protegido. Cuando se les revelan políticamente es que actúan, pero mientras no digan que están en contra del sistema político, pueden mantener el control gracias a las zonas de paz que creó este sistema político para poderles dar espacio a ellos para que tuviesen sus territorios controlados. Así vamos a dar una pausa correspondiente a Prohibido Olvidar. En el próximo segmento vamos a compartir con ustedes la editorial que ha hecho nuestro equipo de producción, Jexa, Humberto, Rainier. No, esos no son nombres de planes en la Costa 905, ¿vale? Esos son parte del equipo periodístico profesional de Punto de Corte. Ya regresamos. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. En Punto de Corte los miércoles es de Espacio Político. Acompáñame a analizar el acontecer nacional e internacional desde una perspectiva académica con la mejor gama de invitados. Los invito, visiten nuestro portal de noticias puntodecorte.net y acompáñenme en Espacio Político. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido Olvidar, a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte. En este segmento vamos a ver un trabajo que ha hecho nuestro equipo de producción, Jexa, Johan, Humberto, Rainier, Marta, un trabajo minucioso en relación con el origen del cese o finalización de la concesión de RCTV y las causas políticas que condujeron también al cierre y la persecución de lo que fue el tratar de preservar la empresa de RCTV y ese canal a través de cable y a través de otras vías. Vamos a ver este trabajo y al regreso analizamos su contenido. El domingo 27 de mayo del año 2007, en medio de una gran tristeza e indignación de sus trabajadores y gran parte de los venezolanos, Radio Caracas Televisión, el canal fundado por William Phelps Tucker en el año 1953, desapareció de la señal abierta. El entonces presidente Hugo Rafael Chávez Frías no toleró la línea editorial del reconocido Canal 2, adverso a su gobierno. Así que mejor es que vaya preparando sus maletas y vaya viendo a ver qué va a hacer a partir de marzo. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. Aquel domingo muchos venezolanos sentados frente a su televisor, reunidos en familia, sintonizaron la señal del canal para ver por última vez la programación de Radio Caracas Televisión, despidiendo con impotencia al canal que había inaugurado sus transmisiones el 18 de noviembre del año 1953. Hace ya 15 años que Radio Caracas Televisión dejó de emitir su señal por orden expresa de Hugo Chávez, quien decidió no renovarle la concesión al canal ubicado en Quinta Crespo, en su afán de silenciar a los medios de comunicación adversos a su gestión. Una medida que resonó internacionalmente y que llevó a la sociedad civil a la calle para exigir el derecho a la información y el entretenimiento. Minutos antes de la medianoche de aquel 27 de mayo, actores, periodistas, animadores y trabajadores del canal se reunieron y cantaron el himno nacional frente a las pantallas para despedirse de los televidentes que los acompañaron. Con esta imagen, RCTV finalizó su transmisión. La pantalla pasó a negro para dar paso a la televisora venezolana social, TVS, que hoy, 15 años después, aún continúa al aire. Aquella decisión del Ejecutivo fue el primer gran golpe, entre muchos otros, que daría el gobierno de Hugo Chávez a la libertad de expresión, tarea que continúa hoy
la administración de Nicolás Maduro. Mes y medio después, Radio Caracas Televisión logró reanudar sus operaciones. El canal volvió a emitir a través del sistema de televisión por cable, bajo el nombre de RCTV Internacional. Sin embargo, en 2010, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, le ordenó a las cableoperadoras retirar la señal del canal, pues, según el organismo, RCTV Internacional no cumplía con la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión al no transmitir las cadenas de Chávez. Desde entonces, RCTV funge como casa productora, donde se realizan programas para otras cadenas, en asociación con RTI Producciones de Colombia, Telemundo de Estados Unidos y la mexicana estadounidense Televisa Univisión. Recientemente, en el año 2020, RCTV llegó al streaming. Hace 2 años, en plena pandemia de COVID-19, una aplicación homónima reúne todo el catálogo de Radio Caracas Televisión. A 15 años de aquel primer golpe a la libertad de expresión, no cesa el hostigamiento y persecución tanto a los medios de comunicación como a los periodistas y reporteros. Un total de 244 casos de violación a la libertad de expresión se registraron en Venezuela durante el año 2021, según datos del informe anual de la organización Espacio Público. Estos derivaron en 461 denuncias, donde el 70% de las víctimas fueron periodistas o reporteros. Se documentaron al menos 166 intimidaciones, 144 casos de censura y 51 restricciones administrativas. Durante el mismo año, fueron cerrados 11 medios, 1 impreso, 1 digital y 9 emisoras radiales. La mayoría de los medios están siendo sometidos al control de CONATEL, con procedimientos que no son necesariamente transparentes o claros. En el caso de los medios digitales, si bien no tiene un mecanismo de control establecido por CONATEL, este aplica los bloqueos. Se estima que entre 30 y 35 medios están bloqueados en Venezuela. Así lo expresó el director ejecutivo de Espacio Público, Carlos Correa. Sin duda, RCTV es un elemento simbólico bastante polémico. En el momento en que se da un golpe de Estado en contra de Hugo Chávez, sin duda, hubo factores que jugaron a favor de ese golpe de Estado, que por supuesto fue un golpe de Estado que al final fue rechazado por la mayoría de la población venezolana, no solamente por su brutalidad, sino además también por su torpeza. Si teníamos que salir de Hugo Chávez, era como mucho más fácil salir en las próximas elecciones, incluso en lo que era la posibilidad del ejercicio de un revocatorio, pero este ejercicio de fuerza en contra de Chávez lo que generó, apenas naciendo la gesta autoritaria de Chávez, es la posibilidad de que tuviese razones para atornillarse. Sin embargo, esto no era motivo suficiente para poder generar la finalización de la concesión de un medio de televisión que lo adversaba, y lo adversaba clara y transparentemente. Si uno no tiene la capacidad de tolerancia como político y como demócrata de comprender que hay medios de comunicación que van a adversar y periodistas que no van a estar de acuerdo con tu trabajo, y no tener la capacidad de darle respuesta, sino que la arremetida sea ir en contra del medio de comunicación, exterminar el medio de comunicación, y aquí hay razones muy claras. Porque la finalización de la concesión, que fue la figura jurídica que se utilizó, después fue ratificada como retaliación política en el momento en que este canal pasa a cable, y en el cable también se cierra, y además también se cierra la emisora 92.9, y además también posteriormente al tiempo se cierra RCR. Fue una persecución contra la empresa 1BC, que era la que generaba la corporación de medios, que tenía por supuesto posturas críticas acumuladas desde hace mucho tiempo, no solamente con Hugo Chávez, sino incluso el "tú a mí no me jodes" de Jaime Lucinchi fue muy famoso cuando un periodista de RCTV intentó entrevistarlo. También es verdad que los medios de comunicación tienen que tener posturas responsables en función de poder dar la mayor diversidad posible de las visiones y de la pluralidad. Creo que la revisión del caso de RCTV en la historia política, comunicacional y periodística en Venezuela va a ser un referente importante, que está siendo un referente importante de estudio para comprender en dónde están los límites de la libertad de expresión, en dónde están los límites jurídicos de las concesiones, del espectro público, que es la utilización de las ondas hertzianas para la transmisión de un canal libre, y también
hasta dónde llega la posibilidad de identificar procesos autoritarios en la relación del poder con los medios de comunicación. En el próximo segmento, para profundizar este y otros temas, vamos a tener con nosotros a Miguel Ángel Rodríguez, que fue periodista de RCTV. Ya regresamos. Prohibido olvidar. Tócame. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Pese a la censura de la cual fuimos víctima por orden de Conatel, quien nos sacó del aire a través de Fe y Alegría, Punto de Corte Radio se mantiene al aire. Seguimos transmitiendo vía Twitter, Facebook y YouTube, las principales redes de Punto de Corte Televisión. Continuamos con el mejor análisis del panorama político, económico y social en Venezuela y el mundo. Acompáñanos de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, en donde con entrevistas, opinión, análisis y mucho más, seguiremos de cerca el acontecer noticioso en Venezuela y el mundo. Acompáñanos. Prohibido olvidar. Tócame. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar, a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte. Premio Valores Democráticos otorgado por la Universidad Católica Andrés Bello en el área de la libertad de pensamiento y expresión. En este segmento del programa tenemos el honor de tener a un periodista experimentado, Miguel Ángel Rodríguez Vega. Él además fue parte del equipo de RCTV, de Radio Caracas Televisión, periodista, conductor de televisión y político venezolano. Comenzó su carrera profesional en 1992 como ancla de El Noticiero de Televen. En 1996 se traslada a RCTV, donde fue presentador del programa La Entrevista. En el 2010 lanzó su precandidatura como diputado a la Asamblea Nacional. Posteriormente gana la nominación y le gana el PSUV en San Cristóbal. En las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre del 2010 fue elegido entonces diputado en el Circuito 5. Actualmente sigue transmitiendo su programa La Entrevista a través de EBTV. Un placer tenerte con nosotros en Punto de Corte, Miguel Ángel. Y el tema que queremos abordar contigo... Estamos a tu disposición, siempre pendiente de Punto de Corte y tus movimientos también. Gracias, Miguel Ángel. Cuéntanos una cosa, Miguel Ángel. ¿La finalización de la concesión de RCTV fue una retaliación política? Bueno, sí, claramente. Y eso tiene confesión de parte el 28 de diciembre del año 2006, en la vocería del propio presidente Hugo Chávez Frías, desde la salutación a los regimientos militares, una transmisión televisiva desde Puerto Piuna, al lado del general Baduel, dijo esto: no habrá más concesión para ese canal golpista que se llamó RCTV. Esa declaración fue llevada junto a otras declaraciones, no solamente de Hugo Chávez, sino de parte de su tren ministerial ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y luego a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que pues se coronó en una sentencia condenatoria al Estado venezolano, comandado por Hugo Chávez, por una discriminación basada en fundamentos políticos contra Radio Caracas Televisión, que ciertamente acababa el 27 de mayo del año 2007, el periodo de la concesión según los papeles. Es verdad, pero también es verdad que en ese papel se contemplaba que si no había un problema jurídico o tecnológico que impidiera la reconducción inmediata de la concesión, esta se renovaba automáticamente. Pero repetimos, como no estuvimos de acuerdo con la línea editorial, con el pensamiento, como estuvimos en una posición crítica respecto del gobierno de Hugo Chávez, él mismo dijo que el canal era golpista. Y dicho sea de paso, ni al canal como persona jurídica, ni a ninguno de sus directivos, ni a ninguno de sus periodistas le siguieron luego algún proceso judicial por sedición, por rebelión civil, por algo que se enmarcara dentro de lo que se entiende por ser golpista. Ahora, Miguel Ángel, ¿por qué RCTV y no Televen, no Venevisión? Porque si vamos a ver, el señalamiento desde el gobierno de Chávez era contra los canales privados de señal pública,
abierta en aquel momento en que se desarrolla el golpe de Estado contra Hugo Chávez. Y cada uno de ellos fueron finalizando las concesiones. O llegaron a la fecha de finalización de concesiones y después se jugó con la renovación. Pero al final todas fueron renovadas menos la de RCTV. ¿Por qué la hazaña con RCTV? Bueno, ya también voy a aludir a las declaraciones del propio presidente Chávez. El presidente Chávez, luego del cierre de Radio Caracas Televisión en su señal abierta, dijo que ciertamente los demás canales, refiriéndose a Venevisión y a Televen, habían cambiado su línea editorial, habían rectificado su comportamiento. Radio Caracas Televisión siguió en su línea independiente, que por cierto, en cuanto a lo crítico que refiere, no era solamente frente al gobierno de Hugo Chávez. Radio Caracas Televisión tuvo problemas con el gobierno de Luis Herrera Campins, tuvo problemas con el gobierno de Carlos Andrés Pérez, tuvo problemas con el gobierno de Lucinchi, porque hizo siempre a través del Observador y sus programas de opinión periodismo crítico, solo que Hugo Chávez pues lo cerró por motivos políticos. Y algo que corrobora la protección del exclusivo fundamento político del acoso a Radio Caracas Televisión se vio en el hecho de que después que cerraron el 27 de mayo, hace 15 años, la señal abierta de Radio Caracas Televisión, nosotros fuimos a la figura de RCTV Internacional. Y entonces, quien era ministro de Transporte y Comunicaciones, también el presidente de Conatel, Diosdado Cabello, fue capaz de aplicar retroactivamente una norma, que como tú sabes, eso va contra el derecho, ¿no? Aplicó retroactivamente una norma para calificar qué tipo de producto audiovisual era Radio Caracas Televisión, le catalogó como productor audiovisual nacional, aún llamándonos RCTV Internacional y aún teniendo para el momento del cierre de RCTV más del 70% de nuestra producción hecha en el extranjero. Lo que querían era primero asfixiarnos comercialmente, amenazando a los clientes nacionales y obligándonos a estar pegados a las incesantes cadenas de televisión, intromisión en la pauta publicitaria de los mensajes de la Oficina Central de Información y de más organismos del gobierno. Eso viene a corroborar perfectamente el porqué, primero, a Radio Caracas y no a los demás, y dos, el porqué es estrictamente política, la motivación, la persecución contra Radio Caracas Televisión, RCTV Internacional, 92.9 FM y Radio Caracas Radio, RCR, todas cerradas por lo mismo. Miguel Ángel, hoy quien dirige el canal que sustituye a RCTV es Winston Vallenilla, a quien vimos en el proceso de cierre de RCTV rasgándose las vestiduras y llorando por la situación de finalización de la concesión en aquel momento. ¿Qué opinas tú en relación con este juego bastante bizarro de incorporar a gente de RCTV al gobierno e incluso hacerlo protagonista y prácticamente como dueño del canal que sustituye a RCTV en su momento? ¿Qué le dirías tú a Winston Vallenilla, por ejemplo? Disculpa, perfectamente la pregunta, pero iba pasándola por acá. Bueno, mira, la respuesta es la siguiente. Hay gente que vende su espíritu, que vende sus compromisos y que vende su propia condición de ser humano. Si hay algunos que se rasgan las vestiduras por la defensa de la libertad de expresión, por el derecho que tenía Radio Caracas Televisión a la reanudación automática de su concesión, porque no tenía impedimento ni tecnológico ni jurídico que dictaminara cosas contrarias, luego terminaron siendo comprados por los dineros del gobierno, siendo llevados a las posiciones ejecutivas, por ejemplo, y convirtiendo, esto lo sabe perfectamente quien ha investigado el proceso evolutivo de esa señal de la televisora social Teves, convirtiendo esto, que es un medio supuestamente público, en su propio negocio personal, donde, digamos, la venta de pauta publicitaria, la contratación de servicios internacionales, la contratación de eventos deportivos o musicales internacionales, la realización de programas nacionales e internacionales, giras nacionales costosísimas,
la derivación en cosas como esto, que de entrada pareciera muy bueno, ¿no? De la música llanera y la promoción, todo terminó en un gran negocio. Bueno, interés cómo va a existir uno. Y otra cosa es que hay cariño verdadero, según se ve, pero hay que definitivamente se ven. Mira, soy sincero, eso no solamente depende de la voluntad política de quien sustituya cuando se sustituya a este régimen dictatorial. Dependerá también de las posibilidades tecnológicas y de los propietarios de esta marca tan importante, que es Radio Caracas, en sus distintas versiones: Radio Caracas Televisión, RCTV Institucional, Radio Caracas Radio, la 92.9, porque es el grupo completo, no es el área comunicacional, el grupo 1S, que sufrió completamente la arremetida. Ahora, el deber ser indica que la demostración de coraje de no venga sus principios y valores de resistencia hasta el martirio que ha ofrecido RCTV, y además la difusión del trabajo que muchos, a la redundancia, trabajadores de RCTV hecho en distintas partes del mundo, pues sin que no hay duda que debe ser Radio Caracas Televisión. Yo espero que así sea. Yo tengo confianza en que en algún momento cese la dictadura en Venezuela y que los grupos que dominen políticamente el país y son democráticos están por encima de algunas rencillas que tenga pasadas con el grupo empresarial, no sé si es que las hay, y pongan por delante el valor nacional de una empresa como Radio Caracas Televisión y la reabran. Ojalá así sea. Estaría a la orden, donde quiera que me encuentre, para colaborar en el restablecimiento de esa señal, siempre cumplido de manera permanente su compromiso con la gente que le dio vida. Bueno, Miguel Ángel, siempre es un placer verte en la entrevista, ahora en EBTV en las mañanas, y poder escuchar tu opinión en relación con el tema de la situación de RCTV, tanto sus orígenes como sus consecuencias. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Punto de Corte. Bueno, muchas gracias a ti, y me disculpo por los inconvenientes de audio o de imagen que pudieran haber registrado, pero seguimos muy pendientes. Un abrazo, cariños a todos allá en Punto de Corte, donde tengo muchos amigos también. Punto de Corte transmite o Prohibido Olvidar con la entrevista que hemos desarrollado con Miguel Ángel Rodríguez, y nos despedimos hasta este momento para poder contactar en el próximo programa, que será el jueves, en donde abordaremos el tema del resultado electoral de la primera vuelta de Colombia. Nos vemos en Prohibido Olvidar. Prohibido olvidar.